¿Quién domina el mundo? De Noam Chomsky. Capítulo 7. Carta Magna, su destino y el nuestro. Dentro de solo unas pocas generaciones, la Carta Magna cumplirá 1000 años, uno de los grandes hitos en el establecimiento de derechos civiles y humanos. No está claro si se celebrará, se lamentará o se pasará por alto. Debería ser un asunto serio, una preocupación inmediata. Lo que hagamos ahora, o lo que no hagamos, determinará qué clase de mundo recibirá ese acontecimiento. La perspectiva no es atractiva si persisten las tendencias actuales, para empezar porque la Carta Magna se desgarra ante nuestros ojos. La primera edición académica de la Carta Magna la publicó el destacado jurista William Blackstone. No fue tarea fácil. No había un buen texto disponible. Como escribió desafortunadamente, las ratas han ido mordisqueando el cuerpo de la carta. Un comentario que contiene un gris simbolismo cuando hoy tomamos la tarea que las ratas dejaron inacabada. La edición de Blackstone, titulada The Great Charter and the Charter of the Forest, incluye de hecho 2 cartas. La primera, la Carta Magna de las Libertades, se reconoce ampliamente como la fundación de los derechos fundamentales de los pueblos de habla inglesa, o como dijo Winston Churchill, de un modo más extenso, la carta de todo hombre que se respeta a sí mismo en cualquier momento y en cualquier país. Churchill estaba refiriéndose a la reafirmación de la Carta por parte del Parlamento en la Petición de Derechos, en la que se imploraba al rey Carlos I que reconociera que la que es soberana es la ley y no el rey. Carlos accedió por poco tiempo, pues enseguida rompió su promesa y estableció el escenario para la letal guerra civil inglesa. Después de un conflicto enconado entre el rey y el parlamento, el poder de la realeza se restauró en la persona de Carlos II. En la derrota, la Carta Magna no se olvidó. Henry Vane, el joven, uno de los adalides del parlamento, fue decapitado. En el patíbulo trató de leer un discurso denunciando la sentencia como una violación de la Carta Magna, pero las trompetas ahogaron su voz para garantizar que las masas que vitoreaban no oyeran palabras tan escandalosas. Su crimen fundamental había sido esbozar una petición llamando al pueblo el originario de todo poder justo en la sociedad civil, ni el rey, ni siquiera Dios. Esa era la posición que había defendido con tenacidad Roger Williams, fundador de la primera sociedad libre en lo que es ahora el estado de Rhode Island. Sus puntos de vista heréticos influyeron en Milton y Locke, aunque Williams fue mucho más lejos al fundar la doctrina moderna de separación entre Iglesia y Estado, todavía muy protestada incluso en las democracias liberales. Como ocurre con frecuencia, lo que parecía una derrota impulsó de todos modos la lucha por la libertad y los derechos. Poco después de la ejecución de Vane, el rey Carlos II concedió una carta real para las plantaciones de Rhode Island, en la que declaraba que la forma de gobierno es democrática, y también que el gobierno podía garantizar la libertad de conciencia para papistas, ateos, judíos, turcos e incluso cuáqueros, una de las más temidas y maltratadas de las muchas sectas que aparecían en aquellos días turbulentos. Todo eso era extraordinario en el clima de aquellos tiempos. Unos años después, se enriqueció la Carta de las Libertades con la ley de Habeas Corpus de 1679, titulada formalmente Ley para garantizar mejor la libertad del sujeto y para impedir el encarcelamiento allende los mares. La Constitución de Estados Unidos
toma partes del derecho anglosajón y afirma que el mandato de habeas corpus no se suspenderá, salvo en el caso de rebelión o invasión. En una decisión unánime, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictó que los derechos garantizados por esa ley eran considerados por los fundadores de la República Americana la salvaguarda más alta de la libertad. Todos estos mundos deberían resonar hoy. La Segunda Carta y los comunes. El significado de la carta acompañante, la Carta de Foresta, no es el menos profundo, y puede que hoy en día resulte incluso más pertinente, como exploró a fondo Peter Linnebaugh en su bien documentada y estimulante historia de la Carta Magna y su trayectoria posterior. La Carta de Foresta exigía la protección de los comunes frente al poder externo. Los bienes comunes eran la fuente de sustento de la población general: combustible, comida, materiales de construcción, lo que fuera esencial para la vida. El bosque no era un páramo salvaje, se había usado cuidadosamente a lo largo de generaciones, se había mantenido en común, con su riqueza a disposición de todos, y preservándolo para generaciones futuras. Ese tipo de prácticas hoy se encuentran, sobre todo, en sociedades tradicionales que están amenazadas en todo el mundo. La Carta de Foresta impuso límites a la privatización. Los mitos de Robin Hood captan la esencia de sus preocupaciones. No es de extrañar que la popular serie de televisión de la década de 1950, Las aventuras de Robin Hood, le escribieran anónimamente guionistas de Hollywood que estaban en la lista negra por su ideología de izquierdas. No obstante, en el siglo XVII, esa ley era víctima del desarrollo de la economía de productos básicos y de la práctica y la moral capitalistas. En cuanto a los bienes comunes, dejaron de estar reservados para alimentar a todos y mediante el uso cooperativo, los derechos de la gente común quedaron restringidos a lo que no podía privatizarse, una categoría que continúa encogiéndose hasta hacerse casi invisible. En Bolivia, el intento de privatizar el agua lo frenó en última instancia un levantamiento que llevó al poder a la mayoría indígena por primera vez en la historia. El Banco Mundial ha dictado que la multinacional minera Pacific Rim puede seguir adelante con una demanda contra El Salvador por intentar preservar las tierras y las comunidades de la minería del oro, que resulta muy destructiva. Las limitaciones medioambientales amenazan con privar a la compañía de beneficios, un delito que puede ser castigado según las reglas del régimen de derechos del inversor, mal llamado libre comercio. Y esto es solo una pequeña muestra de las luchas que están en marcha en gran parte del mundo, algunas de las cuales desencadenan una violencia extrema, como ocurre en el este del Congo, donde ha habido millones de muertos en los últimos años a causa de querer asegurar el suministro de minerales para teléfonos móviles y otros usos, y por supuesto, con enormes beneficios. El aumento de las prácticas y la moral capitalistas comportó una revisión radical del trato que se dispensa a los comunes y también de cómo se conciben. El punto de vista imperante hoy queda reflejado en el influyente argumento de Garrett Hardin: la libertad en el común nos lleva a la ruina a todos. La famosa tragedia de los comunes: lo que no es poseído será destruido por la avaricia individual. Un equivalente internacional fue el concepto de terra nullius, empleado para justificar la expulsión de poblaciones indígenas en las sociedades de asentamientos colonos de la anglosfera, o su exterminio, como describieron los padres fundadores de la República de Estados Unidos, en ocasiones con remordimiento,
a posteriori. Según esta útil doctrina, los indios no tenían derechos de propiedad porque eran nómadas en una tierra salvaje. Por consiguiente, los esforzados colonos podían conferirle valor a lo que no lo tenía al darle a la tierra salvaje un uso comercial. En realidad, los colonos sabían lo que les convenía, y la corona y el parlamento llevaron a cabo elaborados procedimientos de compra y ratificación, después anulados por la fuerza cuando las criaturas malvadas se resistieron al exterminio. La doctrina de terra nullius suele atribuirse a John Locke, aunque es dudoso. Como administrador colonial, Locke comprendía lo que estaba ocurriendo, y en sus escritos no hay base para atribuírsela, como se ha mostrado convincentemente en estudios contemporáneos, sobre todo en el trabajo del australiano Paul Corcoran. Fue en Australia, de hecho, donde la doctrina se empleó con más virulencia. Los grises pronósticos de la tragedia de los comunes tienen quien los cuestione. La difunta Elinor Ostrom ganó el Premio Nobel de Economía en 2009 por un trabajo en el que mostraba que las reservas de pesca, los pastos, los bosques, los lagos y las aguas subterráneas están mejor gestionados cuando hay un uso compartido. Pero la doctrina convencional se impone si aceptamos su premisa tácita, que los humanos están ciegamente impulsados por lo que los trabajadores norteamericanos, al alba de la Revolución Industrial, llamaron amargamente el nuevo espíritu de la época: ganar riqueza olvidando todo menos el yo. Como los campesinos y los obreros ingleses, antes que ellos, los obreros norteamericanos denunciaron ese nuevo espíritu que se les imponía y que consideraban degradante y destructivo, un ataque a la naturaleza de hombres y mujeres libres. Y destaco mujeres entre los más activos y vehementes en condenar la destrucción de los derechos y la dignidad de las personas libres. Por el sistema industrial capitalista estaban las factory girls, mujeres jóvenes procedentes de las granjas. A ellas también las empujaron al régimen de mano de obra controlada, que en su momento solo se diferenciaba de la esclavitud en que era temporal. Esta posición se consideraba tan natural que se convirtió en el eslogan del Partido Republicano y el estandarte bajo el cual los trabajadores del norte tomaron las armas durante la Guerra de Secesión. Controlar el deseo de democracia. Todo eso ocurrió hace 150 años. En Inglaterra, antes. Se han dedicado esfuerzos enormes a inculcar el nuevo espíritu de la época, y hay industrias fundamentales consagradas a la labor, relaciones públicas, publicidad y marketing en general, todo lo cual suma una parte enorme del Producto Interior Bruto. Esas industrias se aplican en lo que el gran economista político Thorstein Veblen llamó fabricación de deseos. En palabras de los propios empresarios, la labor consiste en dirigir a la gente hacia cosas superficiales de la vida, como el consumo en moda. De esa forma, la gente puede atomizarse. Se pueden separar unos de otros, ya que solo se busca el beneficio personal, y se aleja a las personas del peligroso esfuerzo de pensar por sí mismas y enfrentarse a la autoridad. Edward Bernays, uno de los fundadores de la industria moderna de las relaciones públicas, denominó ingeniería del consentimiento al proceso de modelar opiniones, actitudes y percepciones. Bernays era un respetado progresista, al estilo de Wilson, Roosevelt y Kennedy, igual que su coetáneo, el periodista Walter Lippmann. El intelectual, público más destacado de Estados Unidos en el siglo XX, y alabó la ingeniería del consentimiento
como un nuevo arte en la práctica de la democracia. Ambos reconocieron que la ciudadanía debe ser puesta en su lugar, marginada y controlada. Por su propio interés, por supuesto. La gente era demasiado estúpida e ignorante para que se le permita gobernar sus propios asuntos. Esa tarea tenía que dejarse a una minoría inteligente, a la que hay que proteger de las trampas y el rugido del rebaño desorientado, los independientes ignorantes y entrometidos, la multitud traviesa, como la llaman sus predecesores del siglo XVII. El papel de la población general en una sociedad democrática que funcionara como es debido consistía en ser espectadores, no participantes en la acción. Y a los espectadores no se les debe permitir ver demasiado. El presidente Obama ha impuesto nuevos criterios para salvaguardar este principio. De hecho, Obama ha castigado a más gente que tira de la manta que todos los presidentes anteriores juntos. Todo un éxito para un gobierno que llegó al poder prometiendo transparencia. Entre los muchos temas que no son asunto del rebaño desorientado, están las relaciones exteriores. Cualquiera que haya estudiado documentos secretos desclasificados habrá descubierto que en gran medida su clasificación se concibió para proteger a las autoridades del escrutinio público. A escala nacional, la plebe no tenía que oír el consejo de los tribunales a grandes empresas, que deberían consagrar algunos esfuerzos muy visibles a buenas obras, de manera que una opinión pública excitada no descubriera los enormes beneficios que el Estado niñera les proporcionaba. En un plano más general, la ciudadanía de Estados Unidos no tenía que averiguar que las políticas estatales son inmensamente regresivas y que, por lo tanto, refuerzan y expanden la desigualdad social, aunque estén diseñadas de forma que inducen a la gente a pensar que el gobierno ayuda solo al pobre que no lo merece, permitiendo que los políticos movilicen y exploten una retórica y unos valores antigubernamentales, al tiempo que continúan dando apoyo a sus electores ricos. Estoy citando aquí de la principal publicación del establishment, Foreign Affairs, no de ningún panfleto radical. Con el tiempo, a medida que las sociedades se hicieron más libres y el recurso a la violencia de estados más limitada, la urgencia de concebir métodos sofisticados de control y actitudes y opinión no ha hecho más que crecer. Es natural que la inmensa industria de las relaciones públicas se creara en las sociedades más libres, Estados Unidos y el Reino Unido. La primera agencia de propaganda moderna fue el Departamento de Información británico durante la Primera Guerra Mundial. Su homólogo en Estados Unidos, el Comité de Información Pública, fue creado por Woodrow Wilson para inducir con notable éxito en una población pacifista el odio violento contra todo lo alemán. La publicidad comercial estadounidense impresionó profundamente a otros. Joseph Goebbels la admiró y la adaptó a la propaganda nazi con lamentable éxito. Los dirigentes bolcheviques también lo intentaron, pero sus esfuerzos fueron torpes e ineficaces. Una tarea fundamental a escala nacional siempre ha sido evitar que los ciudadanos se nos tiren al cuello, como el ensayista Ralph Waldo Emerson describió los intereses de los líderes políticos cuando la amenaza de la democracia se estaba haciendo más difícil de eliminar a mediados del siglo XIX. En tiempos más recientes, el activismo de la década de 1960 suscitó preocupaciones en la élite por la excesiva democracia y provocó un llamamiento a imponer medidas de más moderación en democracia. Una de las preocupaciones era la de introducir mejores controles
sobre las instituciones responsables del adoctrinamiento de los jóvenes, las escuelas, las universidades y las iglesias que se consideraron fracasadas en esa labor esencial. Estoy citando reacciones situadas en la izquierda liberal del espectro ideológico de la corriente central, los internacionalistas liberales que después poblaron la administración Carter y sus homólogos en otras sociedades industriales. El ala derecha fue mucho más dura. Una de las muchas manifestaciones de este deseo ha sido el brusco aumento en el precio de las matrículas universitarias, no por razones económicas, como se muestra con facilidad. El dispositivo atrapa y controla a los jóvenes mediante la deuda, a menudo durante el resto de su vida, lo cual contribuye a un adoctrinamiento más eficaz. 3/5 partes de persona. Continuando con estas cuestiones fundamentales, vemos que la destrucción de la Carta de Foresta y su eliminación de la memoria están muy estrechamente relacionadas con los esfuerzos continuados de limitar la promesa de la Carta de las Libertades. El nuevo espíritu de la época no puede tolerar la concepción precapitalista del bosque como legado compartido por la comunidad, cuidado de forma conjunta para uso propio y el de generaciones futuras, y protegido de la privatización y de la transferencia a manos de poderes privados a fin de que genere riqueza y no sirva a las necesidades. Inculcar el nuevo espíritu es un requisito esencial para lograr este objetivo e impedir que se abuse de la Carta de las Libertades con el objetivo último de permitir que los ciudadanos sean libres y determinen su propio destino. Las luchas populares para conseguir una sociedad más libre y más justa se han encontrado con una resistencia violenta, con represión y con inmensos esfuerzos para controlar la opinión y las acciones. Con el tiempo, no obstante, han obtenido un éxito considerable, aunque queda un largo camino por recorrer y a menudo se produce un retroceso. La parte más famosa de la Carta de las Libertades es el artículo 39, que declara que ningún hombre libre debe ser castigado en modo alguno, ni procederemos contra él, ni lo acusaremos, salvo mediante el juicio lícito de sus iguales, y según la ley del país. A lo largo de muchos años de lucha, el principio se ha impuesto de un modo más amplio. La Constitución de Estados Unidos garantiza que ninguna persona será privada de su vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal y un juicio rápido y público por sus iguales. El principio básico es la presunción de inocencia, lo que los historiadores del derecho describen como la semilla de la libertad angloamericana contemporánea, refiriéndose al artículo 39 de la Carta de las Libertades, y con el Tribunal de Nuremberg en mente, una marca particularmente estadounidense del legalismo, castigar solo a aquellos cuya culpabilidad se ha demostrado en un juicio justo con una amplia variedad de garantías procesales, incluso si no hay duda de que se está juzgando al culpable de uno de los peores crímenes de la historia. Los fundadores, por supuesto, no pretendían que el término persona se aplicara a todas las personas. Los nativos americanos no eran personas. Sus derechos eran prácticamente nulos. Las mujeres apenas eran personas. Se entendía que las esposas estaban cubiertas bajo la identidad civil de sus maridos, del mismo modo que los niños estaban sujetos a sus padres. Los principios de Blackstone sostenían que la propia identidad de la mujer o su existencia legal queda suspendida durante el matrimonio, o al menos
queda incorporada y consolidada con la del marido, bajo cuya ala, protección y cobijo ella actúa. La mujer es, por tanto, propiedad de su padre o de su marido. Este principio estuvo en vigor hasta fechas muy recientes, hasta una decisión del Tribunal Supremo de 1975. Las mujeres ni siquiera tenían el derecho legal de actuar como miembros de un jurado. No eran iguales. Los esclavos, por supuesto, no eran personas. Eran 3/5 partes de persona, según la Constitución, para garantizar a sus propietarios mayor poder de voto. La protección de la esclavitud carecía de interés para los fundadores. Fue un factor que condujo a la Revolución Americana. En el caso Somerset de 1772, Lord Mansfield determinó que la esclavitud es tan odiosa que no podía tolerarse en Inglaterra, aunque continuó existiendo en las posesiones británicas durante muchos años. Los norteamericanos propietarios de esclavos vieron el desastre inminente si las colonias permanecían bajo el gobierno británico. Y hay que recordar que los estados esclavistas, entre ellos Virginia, tenían el máximo poder y la mayor influencia en las colonias. Es fácil apreciar la famosa ocurrencia de Samuel Johnson. Los gritos más altos que claman por la libertad se oyen entre los traficantes de esclavos negros. Las enmiendas de la Constitución, que siguieron a la Guerra de Secesión, extendieron el concepto de persona a los afroamericanos y acabaron con la esclavitud, al menos en teoría. Después de alrededor de un decenio de relativa libertad, se reintrodujo una condición semejante a la esclavitud mediante un acuerdo norte-sur que permitió la efectiva criminalización de la vida de los negros. Un varón negro que estuviera en una esquina podía ser detenido por vagabundeo o por intento de violación si lo acusaban de mirar mal a una mujer blanca. Y una vez encarcelado, tenía pocas oportunidades de escapar del sistema de esclavitud con otro nombre, el término usado por Douglas Blackmon, a la sazón redactor jefe de The Wall Street Journal, en un impresionante estudio. Esta nueva versión de la peculiar institución proporcionó gran parte de la base para la revolución industrial de Estados Unidos, ya que dio lugar a una mano de obra perfecta para la industria del acero y la minería, junto con la producción agraria de las famosas cadenas de presidiarios, dóciles, obedientes, poco proclives a hacer huelga y sin ninguna demanda para que los patrones pagaran siquiera el sustento de los trabajadores. Una mejora sobre el sistema de esclavitud. El nuevo sistema duró en gran medida hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando se necesitó mano de obra libre para la producción de guerra. La explosión de la posguerra produjo una gran oferta de trabajo. Un hombre negro podía conseguir un empleo en una planta de automóviles sindicalizada, ganar un salario digno, comprarse una casa y quizás enviar a sus hijos a la universidad. Eso duró unos 20 años, hasta la década de 1970, cuando la economía fue radicalmente rediseñada según los nuevos principios neoliberales imperantes, con un rápido crecimiento de la financiarización y la deslocalización de la producción. La población negra, de repente superflua en gran medida, ha sido recriminalizada. Hasta la presidencia de Ronald Reagan, la población carcelaria de Estados Unidos estaba dentro del rango de otras sociedades industrializadas. Ahora es muy superior. La mayor parte son varones negros, pero cada vez abundan más las mujeres negras y los latinos, sobre todo por delitos sin víctimas en las fraudulentas guerras de drogas. Al mismo tiempo,
Las últimas crisis prácticamente han destruido la riqueza de las familias afroamericanas, en buena parte por la conducta criminal de las instituciones financieras, perpetrada con impunidad por los culpables, ahora más ricos que nunca. Examinando la historia de los afroamericanos, desde la primera llegada de esclavos hace 400 años hasta el presente, se ve que solo han disfrutado del estatus de personas auténticas durante unos pocos decenios. Queda un largo camino por recorrer para cumplir con la promesa de la Carta Magna. Personas sagradas y proceso inacabado. Después de la Guerra de Secesión, la 14ª enmienda garantizó a los antiguos esclavos plenos derechos de persona, sobre todo en teoría. Al mismo tiempo, se creó una nueva categoría de personas con derechos, las corporaciones. De hecho, casi todos los casos que luego se llevaron ante los tribunales bajo la 14ª enmienda guardaban relación con los derechos corporativos. Hace un siglo, los tribunales determinaron que esas ficciones legales colectivas, establecidas y sostenidas por el poder del Estado, tienen los derechos plenos de personas de carne y hueso. En realidad, muchos más derechos, gracias a su escala, su inmortalidad y la protección que supone la limitación de responsabilidad. Ahora, los derechos de las corporaciones superan con mucho los de los humanos. Acogiéndose a los acuerdos de libre comercio, la compañía minera Pacific Rim puede, por ejemplo, demandar a El Salvador por tratar de proteger su medio ambiente. Los individuos no pueden hacer lo mismo. General Motors puede exigir derechos nacionales en México. No hay necesidad de entretenerse en pensar lo que habría ocurrido si una empresa mexicana exigiera derechos nacionales en Estados Unidos. En Estados Unidos, los fallos recientes del Tribunal Supremo potencian en gran medida el ya enorme poder político de las empresas y los enormemente ricos, lo que asesta nuevos golpes a las frágiles reliquias de la democracia política funcional. Entretanto, la Carta Magna sufre más ataques directos. Recordemos la ley de habeas corpus de 1679, que prohibió el encarcelamiento allende los mares, y por supuesto, el mucho más brutal proceso de encarcelamiento en el extranjero con la intención de torturar, lo que ahora se llama de forma más educada interpretación extraordinaria, como cuando Tony Blair entregó al disidente libio Abdel Hakim Belhaj a la merced de Muammar al-Gaddafi, o cuando las autoridades de Estados Unidos deportaron al ciudadano canadiense Maher Arar a su Siria natal para que lo encarcelaran y lo torturaran, aunque luego reconocieron que nunca hubo ninguna causa contra él. Lo mismo les ha ocurrido a muchas otras personas, que con frecuencia se trasladaban desde el aeropuerto Shannon, lo que provocó valientes protestas en Irlanda. El concepto de juicio justo se ha extendido durante la campaña de asesinatos con drones de la administración Obama, de forma que este elemento central de la Carta de las Libertades y de la Constitución se hace nulo y vacío. El Departamento de Justicia explicó que la garantía constitucional del juicio justo, que se remonta a la Carta Magna, ahora queda satisfecha por las deliberaciones internas del Poder Ejecutivo. El abogado constitucionalista de la Casa Blanca estuvo de acuerdo. El rey Juan habría asentido con satisfacción. La cuestión surgió después de que la presidencia ordenara asesinar mediante un dron a Anwar al-Awlaki, acusado de incitar a la yihad, por escrito, en discursos y en acciones no especificadas. Un titular de The New York Times
reflejaba la reacción general de la élite cuando, junto a los habituales daños colaterales del ataque de un dron, se produjo el asesinato. Parte de él decía: Occidente celebra la muerte de un clérigo. Pero hubo quien se sorprendió, porque Aulaki era ciudadano estadounidense, y eso suscitó preguntas respecto al juicio justo que debería haber tenido. Esas preguntas se consideran irrelevantes cuando se asesina por capricho a alguien que no es ciudadano estadounidense, y ahora también son irrelevantes cuando se trata de ciudadanos, gracias a las innovaciones legales de la administración Obama sobre el juicio justo. A la presunción de inocencia también se le ha dado una interpretación nueva y útil. Como informó después de The New York Times, Obama adoptó un discutido método para contar bajas civiles que no contribuía en nada a impedírselo. El método, según varias autoridades de la administración, consiste en que una zona atacada, todos los varones en edad militar se cuentan como combatientes a menos que haya información explícita de inteligencia que demuestre póstumamente su inocencia. Así pues, la determinación de inocencia posterior al asesinato mantiene el principio sagrado de la presunción de inocencia. Sería grosero recordar, como evita hacer Times en su informe, las convenciones de Ginebra, el fundamento de la ley humanitaria moderna, que prohíbe ejecuciones sin juicio previo ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. Entre los casos recientes de asesinato ejecutivo, el más famoso fue el de Osama Bin Laden, asesinado después de ser aprehendido por 79 miembros de los SEAL de la Marina, indefenso y acompañado solo por su mujer. Al margen de lo que uno opine de él, era sospechoso, y nada más que eso. Hasta el FBI lo reconoció. Las celebraciones en Estados Unidos se desbordaron, pero también se plantearon unas pocas preguntas sobre el rechazo del principio de presunción de inocencia, particularmente cuando el juicio no era imposible. Las preguntas sufrieron agrias críticas. La más interesante fue la de un respetado periodista liberal de izquierdas, Matthew Iglesias, quien explicó que una de las funciones principales del orden institucional internacional consiste precisamente en legitimar el uso de la fuerza militar letal por parte de potencias occidentales. Así que es asombrosamente ingenuo sugerir que Estados Unidos debería obedecer la ley internacional u otras condiciones que justamente le exigimos al débil. Parece que solo pueden plantearse objeciones tácticas a la agresión, asesinato, ciberguerra u otras acciones que el Estado Santo lleva a cabo al servicio de la humanidad. Si las víctimas tradicionales lo ven de un modo diferente, eso revela su trasfondo moral e intelectual, y el ocasional crítico occidental, que no logra comprender estas verdades fundamentales, puede ser repudiado como tonto, explica Iglesias. Por cierto, se refiere a mí, y yo estoy contento de confesar mi culpa. Listas de ejecutivos terroristas. Quizás el asalto más asombroso a los fundamentos de las libertades tradicionales sea un caso poco conocido que llevó ante el Tribunal Supremo la administración Obama. Holder contra el proyecto de la ley humanitaria. El proyecto fue condenado por proporcionar ayuda material a la organización guerrillera Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, que ha luchado por los derechos kurdos en Turquía durante muchos años, y está en la lista de grupos terroristas elaborada por el Ejecutivo. La ayuda material era un asesoramiento legal. El texto del fallo
parece aplicarse de manera muy amplia, por ejemplo, a discusiones e investigaciones, incluso para aconsejar al PKK que se ciñera a medios no violentos. Una vez más, hubo unas pocas críticas, pero incluso éstas aceptaban la legitimidad de la lista de terroristas, es decir, aceptaban las decisiones arbitrarias del Ejecutivo sin recurso legal. El registro de la lista de terroristas es de cierto interés. Uno de los ejemplos más desagradables del uso de esa lista tiene que ver con el torturado pueblo de Somalia. Inmediatamente después del 11S, Estados Unidos suspendió la red de asistencia somalí al-Barakaat, alegando que estaba financiando el terrorismo, acción que fue aclamada como uno de los grandes éxitos en la guerra contra el terrorismo. Por el contrario, cuando un año después Washington retiró los cargos por falta de base, la noticia suscitó poco interés. Al-Barakaat era responsable de alrededor de la mitad de los $500 millones que se mandaban anualmente a Somalia, más de lo que Somalia obtiene de cualquier otro sector económico, y 10 veces la cantidad de ayuda extranjera que recibe, según determinó un estudio de la ONU. La organización también dirigía importantes negocios en Somalia, y todos fueron destruidos. El destacado experto en la guerra financiera contra el terrorismo de Bush, Ibrahim Warde, concluye que aparte de destrozar la economía, este ataque frívolo contra una sociedad muy frágil puede haber influido en el aumento del fundamentalismo islámico, otra consecuencia habitual de la guerra contra el terrorismo. La idea misma de que el Estado debería tener la autoridad de emitir esos juicios libremente es una grave ofensa contra la Carta de las Libertades, como lo es el hecho de que no se considere objeto de debate. Si la caída en desgracia de la Carta continúa por el camino de los últimos años, el futuro de los derechos y las libertades parece oscuro. ¿Quién reirá el último? Unas pocas palabras finales sobre el destino de la Carta de Foresta. Su objetivo consistía en proteger la fuente de sustento para la población, los bienes comunes, protegerlos del poder externo, en los primeros tiempos de la realeza, y con el paso de los años, de los cercados y otras formas de privatización a manos de corporaciones depredadoras y las autoridades del Estado que cooperan con ellas, que no han hecho más que aumentar y que reciben por ello recompensa. El daño es muy amplio. Si escuchamos voces del sur global, descubriremos que hoy la conversión de bienes públicos en propiedad privada, a través de la privatización de nuestro entorno natural común, es una forma con la que las instituciones neoliberales eliminan los frágiles hilos que sostienen las naciones africanas. Hoy, la política se ha reducido a una aventura lucrativa en la que se busca, sobre todo, que las inversiones sean rentables, más que contribuir a la reconstrucción de un entorno, una comunidad o una nación muy degradados. Ese es uno de los beneficios que los planes de ajuste estructural le ha impuesto al continente, la entronización de la corrupción. Estoy citando al poeta y activista nigeriano Nimo Bassey, presidente de Amigos de la Tierra Internacional, en su desgarradora exposición del expolio de la riqueza de África to Cook a Continent, que examina la última fase de la tortura occidental de África. Esa tortura siempre se ha planificado al más alto nivel y debería reconocerse como tal. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos consiguió una posición sin precedentes en el poder global. No es de sorprender que se desarrollaran cuidadosos y sofisticados planes para organizar al mundo. Los planificadores del Departamento de Estado, dirigidos por el distinguido diplomático George Kennan,
asignaron una función a cada región. Kennan determinó que Estados Unidos no tenía ningún interés especial en África, así que entregarían ese continente a Europa para que explotara. SIC, su reconstrucción. A la luz de la historia, se podría haber imaginado una relación diferente entre Europa y África, pero no hay indicios de que ni siquiera se haya contemplado esa posibilidad. Más recientemente, Estados Unidos ha reconocido que tiene que sumarse al juego de explotar a África, junto con nuevos participantes, como China, que está muy ocupada acumulando uno de los peores expedientes de destrucción del medio ambiente y de opresión de víctimas desventuradas. Debería ser innecesario insistir en los enormes peligros planteados por un elemento central de las obsesiones depredadoras que están produciendo calamidades en todo el mundo: la dependencia de los combustibles fósiles, que invita al desastre global, quizás en un futuro no tan lejano. Podrían debatirse los detalles, pero hay pocas dudas de que el problema es grave, incluso terrible, y que cuanto más tardemos en abordarlo, más espantoso será el legado que dejemos a las generaciones venideras. Se están llevando a cabo algunos esfuerzos para afrontar la realidad, pero son mínimos. Entretanto, la concentración de poder opera en la dirección opuesta, dirigida por el país más rico y más poderoso de la historia del mundo. Los republicanos están desmantelando las limitadas protecciones ambientales iniciadas por Richard Nixon, que sería casi un radical peligroso en la escena política actual. Los grandes grupos de presión empresariales lanzan abiertamente sus campañas de propaganda para convencer a la opinión pública de que no hay necesidad de preocuparse, con cierta efectividad, como muestran las encuestas. Al apenas informar de los cada vez más nefastos pronósticos de cambio climático que emiten las agencias internacionales e incluso del Departamento de Energía de Estados Unidos, los medios de comunicación cooperan con el poder. Por lo general, se presenta el asunto como un debate entre alarmistas y escépticos. En un lado, casi todos los científicos cualificados. En el otro, unos pocos resistentes. No se suele contar para el debate con los numerosos expertos, entre ellos los del Programa sobre el Cambio Climático del MIT, que critican el consenso científico por ser demasiado prudente y cauto, y que explican que la verdad sobre el de la Unión de 2012, el presidente Obama alabó las perspectivas brillantes de un siglo de autosuficiencia energética, alcanzable gracias a nuevas tecnologías que permiten la extracción de hidrocarburos de arenas petrolíferas canadienses, esquisto bituminoso y otras fuentes que antes no se sabía cómo explotar. Hay quien está de acuerdo. The Financial Times pronostica un siglo de autosuficiencia energética para Estados Unidos. En estas optimistas previsiones, no se plantea la cuestión de qué clase de mundo sobrevivirá a tal rapiña. A la cabeza de los que se enfrentan a las crisis en todo el mundo están las comunidades indígenas, las que siempre han defendido la Carta de Foresta. La posición más fuerte en pro de dichas comunidades la ha tomado Bolivia, la nación más pobre de Sudamérica, y durante siglos, víctima de la destrucción occidental de los ricos recursos de una de las sociedades más avanzadas y desarrolladas del hemisferio antes de la llegada de Colón. Tras el ignominioso colapso de la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático de la ONU, celebrada en Copenhague en 2009, Bolivia organizó una Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático, con 35,000 participantes de 140 países, no solo representantes de gobiernos, sino también miembros de la sociedad civil y activistas. Se alcanzó un acuerdo del pueblo, en el que se pedían reducciones drásticas
en las emisiones y una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Establecer los derechos del planeta es una demanda clave de las comunidades indígenas de todo el mundo. Los sofisticados occidentales ridiculizan esta demanda, pero a menos que adquiramos algo de la sensibilidad indígena, es probable que ellos rían los últimos. Una risa de funesta desesperación.